Por ahora, has visto que las instrucciones que escribas en un programa de Python se ejecutarán una por una y cada instrucción se ejecutará. Pero a medida que avanzas, querrás hacer que tu programa sea más dinámico y también ser capaz de ejecutar solo algunas de las instrucciones dependiendo de algunas condiciones específicas. Por ejemplo, puede hacer una cierta acción si se presiona un botón, y si no se presiona el botón, realizará otra acción, lo que significa que algunas de las instrucciones se ejecutarán, algunas de ellas no se ejecutarán. Así que escribamos nuestra primera condición en Python. Primero voy a crear una variable de temperatura, démosle 21 grados, voy a hablar en grados Celsius aquí, pero realmente no importa, así que voy a usar números enteros para la variable de temperatura. Y para probar algo, para usar una condición, vas a usar la palabra clave si. Puedes ver la palabra clave si con el color aquí. ¿Y si qué? Si condiciones, entonces, la declaración condicional, digamos que la temperatura es mayor que 20. Así que vamos a probar una variable, ok, dentro del if, y esta es la declaración de condición que estamos probando con este símbolo, significa mayor que. Entonces, si la temperatura es mayor que 20, entonces agrego 2 puntos, voy a la nueva línea, y como puedes ver, tenemos una nueva sangría. Entonces, ¿qué significa? Significa que si esta condición es verdadera, entonces ese código aquí, ese bloque de código se ejecutará. Así que agreguemos una instrucción aquí. Digamos imprimir en caliente, así que digamos simplemente hace calor aquí. Está caliente, ¿de acuerdo? Y luego voy a ejecutar ese código. Voy a guardarlo, condiciones, y como pueden ver, tenemos el resultado hace calor. Tenemos ese resultado porque aquí la temperatura es 21. Entonces cuando llegamos a la línea 3 del programa aquí, la variable de temperatura se evaluará a 21. Entonces, si 21 es mayor que 20, bien, entonces 21 es mayor que 20. Sí. Entonces ejecutamos ese bloque de código. Ahora digamos temperatura ahora tiene 19 años. Ejecutemos el script de nuevo, y como puede ver, no tenemos nada aquí, impreso aquí. Digamos que agrego una nueva instrucción, pero aquí retrocedo una sangría y agrego otra impresión, digamos fin del programa, simplemente hazlo simple, y lo ejecuto. Puedes ver que todavía tenemos el final del programa. Así que el si aquí, la declaración if solo afectará al siguiente bloque de código con sangría, ¿de acuerdo? Eso es solo otra cosa. Así que puedes ver ese primer bloque de código, ¿de acuerdo?, que se ejecutará. Creamos una variable temperatura, luego probamos la variable temperatura, como puedes ver está en la misma aquí, misma sangría. Si esto es cierto, vamos a ese bloque de código, y cuando ese bloque de código está terminado, volvemos a la sangría anterior y continuamos ejecutando todos los comandos, ¿vale? Por eso puedes ver que incluso si aquí no entramos en ese bloque de código porque la condición es falsa, seguimos ejecutando todo lo que viene después. Pero ahora sí, digamos le doy sangría a esa línea y vamos a correr de nuevo, puedes ver que no tenemos nada aquí porque esto ahora es parte del bloque de código dentro de la declaración if. Así que voy a ponerlo de nuevo allí. Y pongamos 30. Si pongo 30, tendremos hace calor y luego tendremos fin del programa, ¿de acuerdo? Entonces siempre se ejecuta en el orden, ¿de acuerdo? Y con el sí, es solo que algunas partes del código pueden ser ejecutadas o pueden no ser ejecutadas dependiendo de la condición aquí. Bien, entonces tenemos nuestro if aquí, bloque if de código. Lo que podemos agregar ahora también es else, ¿está bien?
Y puedes ver que tenemos el color aquí para else, así que else y dos puntos, y luego vuelves a la nueva línea y sangras también el bloque de código. Y digamos print not so warm. Bien, ¿qué significa eso? Probamos si la temperatura es mayor que 20, ¿de acuerdo? Si este es el caso, ingresamos ese bloque de código y else, así que si no es el caso, nosotros introducimos ese bloque de código. Entonces la estructura if else es realmente útil cuando se quiere probar una condición y cuando se quiere ejecutar algo si es verdadero y otra cosa si es falso, ¿vale? Así que vamos a ejecutar el programa de nuevo. Puedes ver que tenemos else warn, bien, porque esa condición es verdadera, entonces ingresamos ese bloque de código. Ahora si pongo 9 grados, puedes ver no tan cálido y todavía tenemos el final del programa. Entonces lo que sucedió aquí es que primero establecemos la variable de temperatura con el valor 9, luego llegamos a este si y probamos si la temperatura es mayor que 20. Este no es el caso, así que no entramos en ese bloque de código. En su lugar, entramos en el bloque de código else y ejecutamos esas instrucciones aquí. Y, por supuesto, puede agregar muchas instrucciones diferentes, simplemente mantenga la misma sangría y estará en el mismo bloque de código. Y finalmente para hacer las cosas un poco más completo, también podemos agregar a OSEF, está bien, y en Python puedes usar el if. Y vamos a hacer un ejemplo para que puedas entender. Voy a hacer temperatura mayor que 10, digamos imprimir, así temperatura entre 11 y 20, temperatura el if mayor que 0 y temperatura de impresión entre 1 y 10. Y más, digamos hace mucho frío. Entonces, ¿qué hice aquí? He agregado varias declaraciones AOSEF aquí, así que básicamente todo eso es una estructura, está bien, y primero ingresas a la estructura con el primer si y pruebas si eso es cierto, luego ejecutas eso, y después de eso sales de esa estructura, así que vuelves a la línea 11. Si eso no es cierto, entonces vas a la siguiente línea el if, y verificas la condición. Entonces, si la condición es verdadera, ejecutarás ese bloque de código aquí, y una vez que hayas ejecutado ese bloque de código, salgas de la estructura, ¿bien? Así que, básicamente, pruebas las condiciones, y siempre que tengas algo que sea verdadero, ejecutará el siguiente bloque de código con sangría. Así que si ejecuto el programa aquí, puedes ver temperatura entre 1 y 10, bien, lo que significa que esta prueba ha fallado, ¿vale? Así que vamos a la siguiente, esta prueba ha fallado, está bien, porque 9 no es mayor que 10, y luego vamos a esa prueba aquí, ¿es 9 mayor que 0? Yes. Así que ingresamos ese bloque de código, y luego salimos. Así que intentemos con, digamos, -6. Puedes ver que es código de fraseo, así que hemos verificado todas las diferentes pruebas, y ninguno de ellos pasó, así que vamos al bloque else. Y una cosa más aquí, el orden de las diferentes pruebas es muy importante, porque se aceptará la primera prueba que se evaluará como verdadera, y luego se ejecutará el primer bloque de código, y no los siguientes. Ok, así que digamos que uso 0 aquí y 20 aquí, y estoy poniendo, digamos, 35 grados, ¿de acuerdo?
Como puedes ver, todavía entramos en ese primer bloque de código, no en ese, ¿de acuerdo? Porque aquí, eso es cierto, la temperatura es mayor que 20, ¿de acuerdo? 35 es mayor que 20, pero si nos fijamos en la forma en que se ejecuta el programa, si vamos allí, entonces la temperatura es mayor que 0. Sí. Así que hacemos ese bloque de código y luego salimos de la estructura. Y tan pronto como hayamos aceptado una condición aquí, todas las demás no se ejecutarán. Está bien, entonces asegúrate de que cuando hagas una condición como esa, prestes atención al orden de las pruebas, ¿de acuerdo? Porque en ese caso, esta prueba siempre será verdadera cuando esa es verdadera y cuando esa es verdadera, lo que significa que esos dos bloques de código nunca se ejecutarán con ese orden específico, ¿de acuerdo? Ahora, si vuelvo aquí, existe la posibilidad de que se ejecute cada bloque de código. Ahora puedes usar condiciones para probar algunas variables. Ahora veamos cuáles son los diferentes operadores de comparación que te permitirán probar cosas diferentes, ¿bien? Entonces, porque ahora solo has visto el operador mayor que, pero en realidad hay bastantes más de ellos. Así que comencemos comentando todas esas líneas. Lo que puedes hacer es seleccionar las líneas aquí, hacer clic con el botón derecho y comentar. También puedes simplemente alternar el comentario aquí. También puedes usar ese atajo si quieres. Genial. Así que ahora si solo ejecuto el script, no aparecerá nada aquí porque esas líneas no se ejecutarán. Así que vamos a crear una variable aquí, digamos que a es igual a 5. Y ahora voy a mostrarte todos los operadores de condición más comunes. Así que los operadores de condición los usarás dentro de la declaración if, ¿de acuerdo? Así que por ahora has visto si a es mayor que 5, digamos, imprimir, vamos a imprimir bien. Y vamos a ver cómo va. Y como puedes ver, OK no se imprime porque aquí es estrictamente mayor que 5. Entonces 5 no es estrictamente mayor que 5. Así que si pongo 4 aquí, entonces funcionará, pero con 5, no funcionará. Lo que podemos hacer es pedir que se compruebe si 1 es mayor o igual, y en ese caso, funcionará. Bien, entonces puedes usar el mayor, que es estrictamente mayor que, o el mayor o igual. Y ahora, por supuesto, tienes el opuesto, que es menor que, ¿de acuerdo? Así que vamos a probar si A es menor que 6, lo cual es cierto aquí porque 5 es menor que 6. Y ahora si vuelvo a 5 aquí, por supuesto 5 no es estrictamente menor que 5, ¿de acuerdo? Entonces esto es estrictamente más bajo que. Y ahora puedo usar menor o igual, y funciona en esta situación. Entonces, para comparar si algo es mayor o menor que otra cosa, puedes usar el operador menor que o mayor que, y si quieres puedes agregar un signo igual, que significa mayor o igual, o menor e igual. Así que ya tienes 4 operadores de comparación diferentes. Y ahora otro que también es muy útil es el operador igual. Y el operador igual, es muy importante que le prestes atención a eso. Debes poner dos iguales. Ese es un error muy común entre los principiantes, es que solo pruebas a igual a 5 así. Cuando no estás acostumbrado a programar, realmente puede tener sentido escribir que si a es igual a 5, lo cual parece normal pero no funcionará. Tienes que escribir si a es igual a 5, ¿vale? Si no haces eso, puede que no tengas un error, ¿vale? O tendrás un error que será bastante difícil de entender. Entonces esto es muy importante que pongas el dos signos iguales, ¿de acuerdo? Para esto probamos, por supuesto, la igualdad. Si ejecuto un script, tengo, está bien, porque a es 5 y probamos que 5 es igual a 5, sí. Si cambio a cualquier otro valor, por supuesto, no funcionará. Así que pongamos 5 aquí.
Y ahora tienes el operador para probar la diferencia, que es justo lo contrario, y en lugar del primer igual, pondrás un signo de exclamación. Entonces el signo de exclamación igual significa diferente, ¿de acuerdo? Entonces si A es diferente de 5, imprimimos bien, está bien, lo cual no es el caso aquí. Así que pongamos 7, 5 es diferente a 7, imprimimos bien. Así que un resumen rápido aquí, tienes el operador igual igual para probar si dos cosas son iguales, entonces el operador no igual, entonces tienes el estrictamente mayor que, el mayor que o igual, tienes el estrictamente menor que, y el menor que o igual. Así que esos son los 6 operadores que usarás la mayor parte del tiempo. Y ahora podemos ir más allá de eso, porque aquí estamos probando solo una condición. Lo que puedes hacer es probar un conjunto de condiciones. Así que déjame explicarte. Digamos que quieres probar si este número está dentro de un rango de números. Digamos que si el número es mayor que 10 y si el número es menor que 20, está bien, esta es una condición específica que no puede simplemente pruebe con una declaración condicional. Entonces, lo que puede hacer, digamos que queremos decir si A es mayor que 10, digamos mayor o igual. Y también queremos asegurarnos de que A sea menor que 20. Entonces, en ese caso, podemos usar el operador AND, ¿de acuerdo? Entonces, si A es mayor o igual que 10 y A es menor que 20, estrictamente más bajo, imprimimos bien. Digamos que A es 14, ejecute el script, se ejecuta. Está bien, si ahora A es 9, no funcionará. Y si A es 21, no funcionará. Así que solo funcionará si A está entre 10, bien, exactamente 10, hasta 19. Entonces, si pruebo 20, tampoco funcionará, porque esto es estrictamente más bajo que. Entonces, como puedes ver, con el operador AND, solo estamos ejecutando el siguiente bloque de código si ambas condiciones son verdaderas, ¿de acuerdo? Si solo una de ellas es verdadera, y no el otro, entonces el bloque de código no se ejecutará. Puedes agregar muchos sí, ¿de acuerdo? Puedes agregar muchas condiciones, y cada una de ellas será evaluada. Y si cada una de ellas es verdadera, entonces introducimos el siguiente bloque de código. Así que tienes el operador AND, pero también tienes el operador OR. Así que vamos a hacer una condición diferente para ver un ejemplo. Digamos que solo quieres entrar en ese bloque de código si la A es igual a 10, o 20, o 30, uno de ellos. Así que estás probando un igual 10, o un igual a 20, o un igual a 30. Entonces lo que sucederá aquí es que esto se evaluará como verdadero si solo una de las condiciones es verdadera, ¿de acuerdo? Así que vamos a ejecutarlo. Puedes ver, ok. Ahora si pongo, digamos, 13, no entramos en ese bloque de código porque esa condición es falsa, y esa otra también es falsa. Entonces ninguna de ellas es verdadera, lo que significa que no vamos a entrar en el siguiente bloque de código. Ahora si pongo 20 aquí, está funcionando. Si pongo 30 aquí, también está funcionando. Y, por supuesto, también puedes combinar diferentes operadores OR y AND dentro de la misma condición. Puedes hacer condiciones muy largas si quieres. Tomemos un ejemplo en el que quiero verificar si A es igual a 10 o si A está entre 20 y 30. Así que voy a hacer A es mayor o igual que 20 y A es menor que 30. Y en ese caso, es posible que desee agregar algunos paréntesis aquí. Porque aquí, el orden de las pruebas que quieres hacer no es tan explícito, o que, si no agregas los paréntesis.
Aquí lo que estás pidiendo es hacer una comparación. OR entre esa condición y esa condición, ¿de acuerdo? Si no tienes los paréntesis, entonces el OR estará entre este y este solo uno. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Entonces esa condición será evaluada, ¿está bien? Y esa condición será evaluada. Entonces esa condición es de hecho dos condiciones diferentes. Entonces tendrás esto y tendrás este. Entonces esto se evaluará como verdadero o falso. Esto se evaluará como verdadero o falso. Y luego tienes la combinación de los dos. Entonces porque tienes y, esa condición aquí, esa gran condición con los paréntesis, solo ser verdadero si ambas condiciones son verdaderas, ¿de acuerdo? Entonces tienes un resultado verdadero o falso con eso. Y finalmente aquí, así que tienes un resultado aquí verdadero o falso, un resultado aquí verdadero o falso, y luego tienes el operador OR entre dos. Y si uno de ellos, entonces si eso es cierto, o si eso es cierto, entonces la condición para el if es verdadero, y vamos a ejecutar ese código. Así que vamos a ejecutar el script realmente. Puedes ver con 30, no pasa nada. Digamos que pongo 23. Tenemos, está bien, porque, está bien, eso es falso, ¿de acuerdo? A no es igual a 23. Pero esa condición aquí es verdadera, ¿de acuerdo? Porque A es mayor o igual que 20, ¿de acuerdo? Y A es menor que 30. Entonces esto es cierto. Y porque tenemos un OR, esto es entonces cierto. Ahora, si uso 10, ¿también funciona? ¿Está bien? Porque eso sería realmente falso. Pero esto es cierto. Entonces, debido al OR, porque solo tenemos uno de ellos que es verdadero, el OR hará que la condición sea verdadera. Entonces, como puede ver, las condiciones son muy útiles en sus programas. Entonces puede crear programas dinámicos reales, ¿de acuerdo? Y puede decidir ejecutar solo algunas de las instrucciones, dependiendo de algunas condiciones específicas. Y con los diferentes operadores de comparación, realmente puede personalizar mucho su aplicación. Como puede ver aquí, la cantidad de personalización es infinita. Esta es la segunda actividad de este curso, ¿vale? Y esta actividad te hará practicar en condiciones. Así que el desafío de esta actividad será validar una entrada de usuario. Bien, primero te voy a mostrar cómo obtener realmente la entrada del usuario. Y luego te daré las condiciones que necesitas implementar para validar eso input. Así que has visto que en Python con Trend puedes imprimir algún texto, ¿ok? En el terminal o en el cel aquí. Y tienes la función input, ¿ok? Que es todo lo contrario. Está bien, ejecutemos input. Voy a guardarlo como activity2, py. Bien, y esto realmente esperará a que usted dé una entrada. De una entrada, y luego regresará. Lo que puede hacer, generalmente es mejor, es como, por ejemplo, ingrese un número como ese, y tiene la entrada ingrese un número. Así que ahora simplemente puede ingresar un número, pero puedes ingresar lo que quieras, ¿de acuerdo? Y para realmente poder procesar esa entrada, tendrás que almacenarla dentro de una variable, ¿de acuerdo? Así que digamos que la variable de número es entrada. Y ahora ejecuto el script. Escribo algo aquí, está bien, y esto irá en la variable numérica, que puedo imprimir. Bien, ahora si doy un número, digamos 34, entonces puedes ver que imprimimos el número 34. Está bien, genial. Y en realidad una cosa que tenemos que hacer aquí, porque la entrada en realidad obtendrá una cadena. Así que 34 aquí, incluso si ingresas un número, y ves 34, esto no es un número. Si usas type, vamos a hacer eso, type, verás que, está bien, vamos a introducir 45.
El tipo de 45 es string, porque esto es una cadena. Estableces una cadena y básicamente lo que obtendrá es que 45. Bien, entonces lo que quieres hacer es convertirlo en un número entero, por lo que simplemente puedes usar int, así, ¿de acuerdo? Así que para cambiar una cadena en un número entero, simplemente usas la función int, ¿de acuerdo? Así que pones la función de entrada dentro de la función int, y esto creará un número entero a partir de la cadena que tienes. Así que ahora, por supuesto, necesitas proporcionar algo que realmente se parezca a un número, ¿de acuerdo? Ahora es un entero. Si solo proporcionas algo de texto, no funcionará, porque no logrará convertir el texto en un número entero, ¿está bien? Así que ahora tienes tu número, y en realidad voy a cambiar eso, ingresa un número entre 1 y 100, y ahora es donde realmente vas a trabajar. Aquí, después de esa línea, lo que harás es probar ese número, y te asegurarás de que el número esté realmente entre 1 y 100. Si el número no está entre 1 y 100, imprimirá el número incorrecto más el número, ¿de acuerdo? Así que primero verifica si el número no está en el rango correcto, ¿de acuerdo? Y si el número está en el rango correcto, entonces puedes imprimir otra cosa. Está bien, y nos vemos en el próximo video para la solución. Esta es la solución de la actividad anterior donde tienes que validar una entrada de usuario, que es algo muy común en la programación en general. Así que te he dado la función de entrada aquí y la función int para convertir algo en un entero. Así que con eso, deberías poder obtener un número dentro del número vial. Y ahora para validar, así que vamos a usar la declaración if aquí, y en realidad hay dos formas de validar algo, eso bien se comprueba si es cierto, o bien se comprueba si es falso, ¿vale? Y aquí voy a ir con la segunda forma. Voy a comprobar si es falso. Y a veces es mejor comprobar de esa manera cuando se valida una entrada de usuario. Entonces, en lugar de comprobar si el número está entre 1 y 100, voy a comprobar si el número no está entre 1 y 100. Bien, primero voy a verificar si el número es menor o igual que 0. Está bien, en ese caso, significa que el número proporcionado es incorrecto. Y luego voy a sumar o numerar mayor, estrictamente mayor que 100. Bien, digamos que proporciona el número 50, que es correcto. Si 50 es menor que 0, bien, esto es falso, o si el número es mayor que 100, significa que 50 es mayor que 100, esto es falso. Entonces significa que ambos son falsos. En ese caso, no vamos a entrar en eso, y vamos a continuar el programa. Pero si el número es, digamos, menos 5, entonces esto será verdadero. Y si el número es 150, esto será verdadero. Entonces esa condición será verdadera, y entonces podemos decir que el usuario dio el número incorrecto. Y en realidad, lo que voy a hacer es imprimir el número aquí. Y en realidad, esto nos dará un error, pero lo voy a ejecutar primero para explicar el error. Si ejecuto 34, genial, no pasa nada. Podemos continuar con la ejecución del programa. Ahora si empiezo de nuevo aquí, y doy, digamos, un número grande, pueden ver aquí tenemos un error en la línea 4. Entonces significa que la condición if que se evaluó como verdadera, está bien, entonces entramos en el bloque if, pero luego tenemos un mensaje para la línea 4, solo puede concatenar str a str, no int. Bien, y aquí está el problema inverso de ese problema aquí. Aquí porque damos una cadena, está bien, incluso si damos un número, esta es la entrada nos dará una cadena, por lo que necesitamos convertir la cadena en un número entero.
Aquí es diferente, es lo contrario. Tenemos una cadena, y solo podemos concatenar cadenas juntas, pero number es en realidad un entero. Así que lo que podemos hacer es simplemente agregar str delante de number y ponerlo entre paréntesis. Así que str convertirá lo que esté dentro de eso en una cadena, está bien, e int convertirá lo que esté dentro de eso en un entero. Está bien, eso es bastante simple en realidad. Así que ejecutemos el script de nuevo. Ahora vamos a poner también un número grande, y puedes ver el número incorrecto, 899. Y ahora lo que puedes hacer tal vez sea imprimir un mensaje si eso fue exitoso, así que si el número está correctamente entre 1 y 100. Así que puedes agregar más e imprimir el número correcto, y vamos a poner el número también con str number. Entonces si doy el número 4, tenemos el número correcto 4. Bien, eso es todo para las actividades. Ahora sabes cómo puedes validar realmente algunas entradas de usuario, y sabes cómo usar condiciones para ejecutar solo algunas partes de tu código. Bien, imaginemos que quieres imprimir algo 10 veces. Así que imprimes hola y quieres imprimir hola 10 veces. Así que la forma más obvia de hacer eso, con lo que has aprendido, es hacer exactamente lo que estoy haciendo aquí, que es copiar y pegar el mismo código 10 veces. Luego ejecutas el código, para que puedas guardar el archivo loops.py por ejemplo, y puedes ver que tenemos hola impreso 10 veces. Entonces, por supuesto que funciona, pero está realmente lejos de ser óptimo. Imprimir el mismo código varias veces no lo es muy eficiente, y es bastante malo cuando se programa. Debes tratar de no repetirte. Y ahora imagina que, está bien, aquí estamos imprimiendo hola 10 veces, pero imagina que quieres imprimir hola 1.000 veces, o 10.000 veces. Por supuesto que no vas a copiar y pegar eso 1.000 veces. Y es por eso que vas a usar bucles. Entonces se usará un bucle para repetir un bloque de código dado. Así que solo necesita escribir el bloque de código una vez, y luego se repetirá tantas veces como sea necesario. Y hay dos formas principales de escribir bucles, usando el bucle for y usando el bucle while. Aquí te voy a mostrar cómo usar ambos, y comencemos con el bucle for. Así que simplemente voy a eliminar todo eso, y voy a usar un bucle for aquí. Así que puedes ver que esta es una palabra clave en Python. Y déjame escribir for y en el rango 0, 10 e imprimir hola. Así que voy a explicar eso. Primero voy a ejecutarlo, y como puedes ver tenemos hola impreso 10 veces. Entonces, con solo 2 líneas de código, puede ejecutar esta instrucción 10 veces, o incluso 1000 veces. Aquí tienes, como puedes ver que todavía continúa aquí, tienes 1000 hello impresos en tu terminal. Volvamos a 10. Entonces, ¿cómo está funcionando esto? Tienes la palabra clave for, y luego tenemos una variable llamada i. Puedes nombrarla como quieras, pero por lo general vamos a usar y cuando solo queremos un número que incrementamos, digamos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a usar la variable i. Así que esto creará una variable local dentro de ese bucle for, y para el siguiente bloque de código, que tiene una sangría. Y luego tienes la palabra clave in. Y finalmente el rango. Así que puedes usar un array o una lista, vamos a verlo en la próxima lección. Pero por ahora vamos a usar range. Así que rango 0, 10 significa que es una lista que comienza en 0 y termina en 10 menos 1. Así que básicamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora lo que hará, así que no olvide aquí los 2 puntos, lo que hará es ejecutar el siguiente bloque de código para cada número en el rango.
Así que primero ejecutará ese bloque de código cuando y sea igual a 0, luego cuando y sea igual a 1, cuando y sea igual a 2, etc., hasta que y sea igual a 9, y finalmente después de eso saldrá e irá a la siguiente instrucción en el ámbito principal. Así que si imprimo en aquí, si lo ejecuto de nuevo, puede ver que tenemos 10 veces hola y luego en. Para ver el número real, el incremento real cada vez con i, lo que puede hacer es simplemente imprimir i. Por supuesto, debido a que este es un número entero, necesitamos usar str para poder concatenar dos cadenas. Ejecutemos el script y aquí puede tener más sentido para usted, hagámoslo. Puede ver hola 0, hola 1, etc. hasta hola 9. Así que tomaré un valor diferente cada vez entre el primer número en el rango y el último número menos 1 en el rango. Y aquí realmente presta atención a la sangría, porque si agrego otro fragmento de código aquí, se ejecutará como se puede ver cada vez en el bucle for, pero si elimino la sangría, no se ejecutará en el bucle for, se ejecutará después del bucle for. Así que la sangría es súper importante cuando trabajas con Python. Así que así es como se usa un bucle for para repetir un bloque dado de código varias veces. Y ahora voy a usar el bucle while para hacer exactamente lo mismo. Así que voy a ir aquí y comentar esas líneas, así que todavía las tenemos, y voy a usar el bucle while. En primer lugar, voy a crear una variable y establecerla en 0. Y voy a usar while, así que la palabra clave while, y voy a escribir y es menor que 10. Entonces, mientras que y es menor que 10, como puede ver, tenemos un nuevo bloque con una nueva sangría, imprimiré, puedo copiar eso de hecho, puedo imprimir hola más y luego voy a hacer y es igual a y más 1. Así que vamos a ejecutar eso y luego te voy a explicar. Entonces, como puedes ver, el resultado es exactamente el mismo. Es una estructura totalmente diferente pero el resultado es el mismo. Entonces, ¿qué pasó aquí? El bucle for realmente hará esta variable aquí, esta nueva variable local, vaya al rango de la derecha y ejecute el bloque de código tantas veces como sea necesario, dependiendo de cuán grande sea el rango. Con el bucle while es diferente. El bucle while verificará la condición, esto es una especie de sí. Si recuerdas lo que hicimos con las condiciones, estamos probando una condición. Entonces es como si esto fuera cierto, luego ejecutamos ese bloque de código. Pero es más que un sí. No es solo si esto es cierto, ejecutamos ese código y luego continuamos. Mientras esto sea cierto, continuamos ejecutándolo. Así que es un sí más un bucle. Y la forma de escribir un bucle while como ese suele ser, por ejemplo, tienes un counter. Entonces, debido a que no creamos la variable de contador como aquí en el bucle for, creamos directamente con las 4 instrucciones, aquí necesitamos crearlo antes. Así que creas y contador e inicializas a 0 por ejemplo. Y luego verificas mientras y es menor que 10. Así que ejecutas el siguiente bloque de código con una sangría siempre. Y luego vas a incrementar el contador. Entonces el contador será el mismo valor más 1 y continúas hasta que el condición es falsa. Y cuando la condición es falsa, entonces se sale del bucle. Entonces, ¿cómo se ejecuta aquí? Así que primero vas a la línea 4, y es igual a 0. Vas a la línea 5, mientras que y es menor que 10. Así que estamos comprobando si y es menor que 10. ¿Entonces 0 es menor que 10? Sí. Así que entramos en el tiempo y printo la más y, que en realidad es actualmente 0. Luego vamos a esa línea y aquí incrementamos y. Así que ahora y no es 0, y es 1. Y como puedes ver aquí, podemos modificar el valor de i. Estamos en un ámbito anidado.
Hemos creado y en un ámbito más global y estamos modificando y en un ámbito más anidado. Entonces eso es posible de esa manera. Después de eso, no vamos a la línea 8, volvemos a la línea 5. Y mientras seguimos evaluando eso, ahora y es 1. ¿Entonces 1 es estrictamente menor que 10? Sí. Así que vamos a ese bloque de nuevo y hola más el nuevo valor de i, que es 1. Y tenemos esta línea. Y seguimos, así que y es igual a 2, etcétera, etcétera. Y cuando lleguemos a 9, así que sumemos 1 a 8, y se convertirá en 9. Vamos allí, ejecutamos el código de nuevo. Y luego tendremos i igual a 10. Volvemos a la línea 5 y tenemos la condición es 10 estrictamente inferior a 10, que es falso. Y en ese caso, vamos a salir del bloque while y continuar hasta la línea 8. Así que aquí con el bloque while, hay una cosa importante a la que debes prestar atención es no olvidarte de incrementar realmente el contador. Porque si no lo haces, vamos a agregar un comentario aquí. Si no incrementas el contador, el bloque while continuará ejecutándose indefinidamente. Y tienes lo que llamamos el problema del bucle infinito, que es cuando simplemente estás atascado en un bucle y el programa se queda atascado aquí y no puede progresar con las siguientes instrucciones. Así que si hacemos eso, y es igual a 0, probamos, es cierto. Y luego continuamos, y siempre, siempre es cierto. Así que nunca vamos a salir del tiempo. Así que no olvides incrementar el contador cuando hagas tal cosa. Y aquí, esto es solo para facilitar las cosas. En lugar de escribir i igual a i más 1, lo que puedes hacer es simplemente escribir i más igual a 1. Entonces, cuando haces eso, significa que el valor de la derecha simplemente se agregará a la variable. Si lo ejecuto de nuevo, es lo mismo. Ok, right. Ahora sabes cómo usar un bloque for y un bloque while para ejecutar un fragmento de código varias veces. Y ahora te preguntarás, ¿cuándo deberías usar un bloque while y cuándo deberías usar un bloque for? Porque en realidad puedes usar ambos en muchas de las situaciones que encontrarás. Así que la regla es básicamente, utilice un bloque while cuando no sepa cuántas veces necesita ejecutar el bloque de código. Por ejemplo, si lee la temperatura con un sensor y necesita seguir ejecutando una acción mientras la temperatura está por debajo 10 grados, entonces necesita un bloque while. Porque no sabe cuánto tiempo tardará la temperatura en subir por encima de 10 grados. Así que debe continuar hasta que la condición, si la temperatura es mayor que 10, se cumple. Ahora, si necesitas leer la temperatura 1000 veces y necesitas calcular la temperatura promedio, entonces usarás un bloque for. Porque sabes exactamente cuántas veces necesitas hacer la acción. Así que, básicamente, cuando piensas, tengo que ejecutar ese código tantas veces, use un bloque for. Cuando pienses, tengo que ejecutar ese código hasta que esa condición sea verdadera o falsa, luego usa un bloque while. Entonces, para el ejemplo que usamos aquí, puedes ver claramente que el bloque for es más apropiado. Porque solo queríamos imprimir hello 10 veces, eso es todo. Así que el bucle for es mejor para este caso. Y más adelante en este curso, vamos a practicar más con bloques for while para diferentes propósitos. Este es casi el final de la parte de programación en Python de este curso. Felicitaciones si ya has llegado hasta aquí. Después de esta y la próxima actividad, estarás listo para crear tus propios programas para GPIOs, cámaras, servidores web, etc. Así que en esta lección, voy a presentarles las listas de Python. En primer lugar, ¿por qué necesitamos listas? Bueno, por ahora, ha trabajado con un valor a la vez. ¿Qué pasa si necesita procesar 10 valores diferentes, digamos hacer un cálculo en 10 temperaturas diferentes que ha medido? ¿Y qué pasa si no es 10, pero 10,000 valores? Esto puede parecer una pesadilla, pero no te preocupes, no tendrás que crear 10.000 variables para manipular 10.000 valores. Puedes poner todo eso dentro de un contenedor, solo un contenedor, que se llama lista. También puede que hayas oído hablar de los eras. Bueno, una lista es simplemente la Python forma de decir un array.
Entonces, ¿qué es una lista? Una lista es una colección de variables. Es muy útil cuando necesita almacenar varias variables que están relacionadas. Así que vamos a crear una lista simple aquí. Voy a llamarla numberList. Bien, de nuevo, cuando crea una variable, cuando crea un nombre, cuando crea un nombre de función, cualquier cosa, asegúrese de dar un nombre significativo. Así que cuando cree una lista de números, bueno, simplemente nómbralo numberList. También podrías nombrarlo números con una S, OK, o numberArray, OK. Voy a usar numberList con un guión bajo. Y vas a usar paréntesis, y dentro de esos paréntesis, vas a poner todos los diferentes valores. Así que aquí voy a crear una lista con números enteros. Digamos 3, 5, 6, menos 8 y 156. Así que agregas paréntesis, y entre esos corchetes, pones todos los elementos de esa lista separados por una coma. Y luego, si quieres imprimir esta lista, es muy simple, imprime sin numberList. Y ejecutamos el script. Voy a guardarlo como lists.python. OK. Y puedes ver que tenemos el array aquí. Muy fácil. Ahora, veamos qué podemos hacer realmente con esa lista aquí. Entonces, en primer lugar, en lugar de simplemente imprimir la lista completa, es posible que queramos poder acceder solo a uno de los elementos. Entonces, para acceder a uno de los elementos, vas a escribir el nombre de la lista y luego use paréntesis. Y dentro de los paréntesis, va a dar el índice del elemento. Así que probemos con index 1 y veamos qué hace. Y el índice 1 nos dará el valor 5. El valor 5 es aquí el segundo valor en la matriz. Así que eso es algo que es muy común en programación, es que no comenzamos a contar en 1. En cambio, comenzamos a contar en 0. Entonces, si miramos esta lista aquí, tenemos el índice 0 aquí, index 1, índice 2, 3 y 4. Entonces, si quiero obtener el primer valor, obtendré 3. Así que necesito hacer numberList, 0. Y así aquí lo estoy imprimiendo, pero podría, digamos, que number es igual a numberList, 0. Así que puedo ponerlo dentro de una variable. Entonces podemos poner 1, podemos poner 2, OK, para obtener 6. Podemos poner 3, OK, podemos poner 4. Y probemos con 5. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa si ponemos 5? Obtenemos un error. Y este error es bastante explícito. Entonces el error es de la línea 2, bien, esta línea. Este error, el índice de la lista está fuera de rango, OK, porque la lista, el índice máximo es 4. Intentamos acceder al índice número 5, que no existe. Y es por eso que tiene este error. Entonces eso es algo a lo que debe prestar atención, es tratar de no acceder a un índice que no es la etiqueta, OK, para esta lista en particular. Correcto, ahora ha visto cómo acceder a un determinado elemento en el array. Ahora veamos cómo puede modificar un elemento. Y en realidad es muy fácil, para modificar un elemento, hagámoslo aquí. Simplemente puede hacer numberList con corchetes de nuevo. Digamos que quiero modificar este elemento. Entonces índice 0, 1, 2. Voy a poner 2 aquí. Simplemente voy a asignar un nuevo valor como este. Entonces, a la izquierda, el nombre de la lista entre paréntesis y el índice, luego el signo igual, y a la derecha, el nuevo valor. Así que vamos a hacer eso. Y luego voy a imprimir la numberList de nuevo. Quitemos esa impresión aquí y ejecutemos el script.
Y por supuesto, sí, necesitamos hacer que esto funcione. Porque si tienes un error, por supuesto, el resto del programa no se ejecutará. Así que ahora está funcionando. Y como puedes ver ahora, la lista aquí, tenemos 3, 5 y 3, ¿ok? El tercer valor aquí ya no es 6. El tercer valor es 3, porque lo hemos modificado con esa línea. Y la misma regla se aplica para el índice. Digamos que quiero modificar con el índice 5. También obtendré este mismo error, porque estoy tratando de acceder a un valor que no está en la lista. Así que pongamos 4. Y como puedes ver ahora, hemos modificado el índice 4 en la lista. Y hay una buena función que puedes usar. Porque por ahora, el array aquí, o la lista, contiene 1, 2, 3, 4, 5 valores diferentes. Pero de hecho, las listas en Python son dinámicas. Así que puedes agregar o puedes eliminar cualquier elemento que quieras para hacer que la lista crezca o reduzca de tamaño, ¿ok? No es como algunos otros lenguajes, como, por ejemplo, C y C++. Cuando creas una matriz básica, el tamaño es fijo y no puedes modificarlo. Aquí, si quieres, puedes agregar un nuevo valor después de eso. Y simplemente tienes que hacer number list. Así que vas a usar el array.append. Así que vas a usar la función append en la lista. Y vas a agregar un nuevo valor, digamos 34. Así que estoy agregando un nuevo valor y luego imprimo la lista. Vamos a ver qué hace. Y como puedes ver, tenemos un nuevo valor aquí. Entonces hemos modificado el número de índice 4, ¿ok? No es ese número, es ese número ahora. Y hemos añadido un nuevo valor. Así que ahora esto tendrá el número de índice 5. Así que si intento acceder a la lista de números con el índice 5, funcionará después de que haya agregado este nuevo número. Genial. Así que ahora puede crear listas. Puede acceder a cualquier elemento de la lista usando el index. También puede modificar un elemento de la lista. Y puede agregar nuevos elementos a la lista. Y en realidad ahora lo que voy a hacer es mostrarle cómo puede usar listas con bucles. Así que acaba de aprender bucles en la lección anterior. Ahora vamos a combinar los dos, y verás que es bastante poderoso. Entonces, básicamente, el problema ahora es cómo podemos realmente obtener acceso a cada elemento. Digamos que quiero modificar cada elemento, como quiero duplicar cada elemento en la matriz. Lo que puedo hacer es repetir esa línea de código para cada elemento. Pero como puedes ver, eso es siempre lo mismo. Tenemos que hacer number list 0 es igual a algo, number list 1 es igual a algo, etc. Y no queremos repetir el código una y otra vez. Así que lo que vamos a hacer es usar un bucle for para number list. Y si recuerdas el bucle for de la última lección, vamos a hacerlo un poco diferente. Así que digamos que de number en number list, digamos print number. What will happen here? Como puedes ver, estamos imprimiendo todos los diferentes números de la lista uno por uno. Así que aquí con nests, puedes usar el bucle for para obtener acceso a cada elemento uno por uno. Entonces, ¿cómo funciona? Tienes el for y tienes el in. Después de en, tienes que poner el nombre de la lista. Entonces esto es números. Pones el nombre aquí. Y luego aquí, justo después del for, vas a crear una nueva variable. Así que puedes ver que tenemos la variable de número aquí, y también tenemos la variable de número aquí. Así que esta será una nueva variable local dentro de for. Y para cada elemento en la lista aquí, vamos a ejecutar, por lo que el bucle for ejecutará ese bloque de código usando cada elemento, y pondrá el valor del elemento dentro de la variable número aquí mismo. Así que en este ejemplo, comenzaremos con así que el número, primero tomamos el valor 3.
Así que ejecutamos ese bloque de código con el número 3. Y luego volvemos a la línea 6. Ahora el número será 5, etc. Volvemos a line 6, el número será 6, y luego el número será -8, 156. Y como hemos añadido otro valor, también tenemos el 34 al final. Y una vez que hemos utilizado todos los elementos de la lista, entonces el bucle for terminará y el programa se reanudará en la línea 8 aquí mismo. Y podemos continuar con todas las siguientes instrucciones. Así que ahora digamos que realmente quiero crear una nueva lista y tomar los valores de la lista de números, pero duplicar el valor cada vez. Así que voy a crear una nueva lista aquí, y puedo inicializar la lista así como así. Así que puedes crear una lista vacía. No hay problema con eso. Puedes crear una lista vacía con 0 elementos. Así que lo que voy a hacer, estoy revisando todos los elementos de la lista de números para que sigamos igual. Y ahora lo que estoy haciendo es una nueva lista, appends, y voy a agregar un nuevo elemento. Para cada elemento en la lista de números, voy a agregar un nuevo elemento en la nueva lista. Así que eso sería un número multiplicado por 2. Ahora lo que puedo hacer es puedo ir a una nueva línea y quitar la sangría y ahora imprimir la nueva lista. Y vamos a ver cómo funciona. Y puedes ver que ahora la nueva lista contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, así que el 5 aquí más ese 1. Y cada valor es en realidad el doble del valor en la lista de números. Entonces, con solo 2 líneas de código, como puede ver, hemos creado una lista completamente nueva que toma números de otra lista y modifica el número. Muy bien, hagamos un resumen muy rápido. La lista en Python le permitirá almacenar una colección de valores dentro solo un contenedor. Puede poner tantos valores como desee en una lista. Para crear una lista, primero debe darle un nombre significativo, luego usar el signo igual e inicializar los valores entre paréntesis, cada valor está separado por una coma. También puede usar la función append para agregar un nuevo elemento a una lista existente. Cuando accede a un elemento de una lista, asegúrate de usar el índice correcto y no salirte del rango. Finalmente, revisar listas usando un follow es algo muy común que usarás con bastante frecuencia en tus programas. En esta nueva actividad, te daré un desafío que te hará practicar todo lo que has visto hasta ahora. Variables, funciones, alcance, condiciones, bucles y eras. Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que crear un programa que pasará por una lista de números enteros y calculará el valor máximo dentro de la matriz. Luego imprime este valor máximo. Así que voy a darte el comienzo del programa. Así que digamos que puedes tener una lista de números, inicializas esa lista con algunos valores. Entonces los valores enteros, por ejemplo, 3, 5, 78, -7 y 45. Entonces voy a agregar el valor máximo. Como puedes ver, si solo usas max aquí, tienes un nuevo color aquí, lo que significa que probablemente deberías evitar usarlo porque tal vez sea una palabra clave que se usa para otra cosa. Así que trata de no usar palabras clave ya existentes, así que llamémoslo valor máximo, inicialice a 0 y luego será su turno. Así que tendrá que revisar esta lista y calcular el valor máximo. Así que tendrá que usar condiciones, tendrá que usar bucles for para pasar por esta lista, tendrá que usar condiciones para comparar realmente los valores con el valor máximo, y luego poner el valor máximo dentro de esa variable. Así que lo que puede hacer como primer paso es escribir el código para calcular el valor máximo justo aquí, en las siguientes líneas. Y como segundo paso, puedes crear una función dedicada a esa funcionalidad. Así que el código que tienes aquí, lo pondrás dentro de una función, y llamarás a esa función desde tu programa principal aquí.
Muy bien, y nos vemos en la próxima lección para la solución. Esta es la solución de la actividad anterior donde tiene que calcular el valor máximo de esta matriz de allí. Así que comencemos. Primero, lo que tenemos que hacer es revisar esa lista. Así que voy a usar un bucle for con forNumber en la lista de números para revisar cada elemento de esa lista. Entonces, lo que voy a hacer es comparar el número con el valor máximo actual. Y lo que voy a hacer es que si este número es mayor que el valor máximo actual, entonces actualizaré el valor máximo para que sea este número. Entonces, si el número es mayor que el valor máximo, así que podría haber usado mayor o igual, pero esto no cambiaría nada porque si el número es igual al valor máximo, entonces es inútil simplemente actualizarlo porque ya es el valor máximo. Entonces, si el número es mayor que el valor máximo, no olvido los dos puntos, luego presiono Enter. Voy a decir que el valor máximo es número. Así que un signo igual para asignar el número al max value. Y como puedes ver aquí, tenemos una sangría para el bucle for y luego otra para el if. Así que realmente presta atención a eso porque si, por ejemplo, si escribes eso, significa que esto no se ejecutará dentro del if. Esto solo se ejecutará cada vez que te encuentres con un bloque de código con el bucle for. Si pongo la sangría aquí, significa que esto se ejecutará solo cuando esta condición para el if sea verdadera. Ok, y ahora voy a volver aquí y voy a volver a la ejecución principal aquí y solo imprimir el valor máximo. Y en realidad, lo que puedo hacer es decir que el valor máximo es y luego más el valor máximo, pero necesito ponerlo con str. Si solo imprimes un número entero, funciona, pero si imprime una concatenación de cadenas, debe asegurarse de que todos los elementos sean cadenas. Así que ejecutemos eso y guardemos como activity3.python. El valor máximo es 78. Genial, hemos encontrado el valor máximo de la matriz. Así que volvamos a la ejecución de ese código en particular aquí. Así que primero usamos el bucle for, lo que significa que estamos pasando por todos los elementos de la matriz. Así que este bloque de código se llamará en realidad 1, 2, 3, 4, 5 veces. Así que la primera vez, el número será 3. Así que comparamos si el número es mayor que el valor máximo. Entonces, ¿3 es mayor que 0? Sí. Así que vamos a ese bloque de código y ahora el máximo value, de modo que la variable es igual a 3. Luego salimos de esa declaración if y en lugar de ir allí, volvemos al bucle for. Ahora el número es 5. ¿Es 5 mayor que el valor máximo, que ahora es 3? Sí. Así que ahora el valor máximo es 5. Volvemos al for. Ahora el número es 78. ¿Es 78 mayor que 5? ¿Cuál es ahora el valor máximo? Sí. Así que actualizamos el valor máximo para que sea 78. Y ahora volvemos de nuevo. El número es menos 7. Y aquí comprobamos si menos 7 es mayor que 78, lo que en realidad no es cierto. Así que ese bloque de código no se ejecutará. Luego volvemos a la línea 4 con 45 y 45 no es mayor que 78. Así que de nuevo no vamos a ese bloque de código. Así que el if aquí se evalúa la condición, pero este bloque de código no se llama. Y finalmente, una vez que hayamos alcanzado todos los elementos de la lista, el bucle for saldrá y la ejecución del programa continuará en la línea 7. Así que llegamos a la línea 8 e imprimimos el valor máximo, que ahora es 78. Genial. Y ahora vamos a hacer una función para eso.
Así que aquí es bueno porque podemos hacer eso en nuestro programa, pero tal vez podamos usar una función. Así que solo necesitamos llamar a la función. Y cada vez que necesitamos calcular el valor máximo de una matriz, solo necesitamos llamar a la función. Eso es muy simple. Así que vamos a nombrar la función o usar def y vamos a nombrar el function getMaxValue from numberList. Bien, ese es un nombre bastante explícito. Sabemos que obtendremos el valor máximo de una lista y no es una lista cualquiera, es una lista de números. Así que ese es un buen nombre de función. Y le vamos a dar un parámetro, que es, por supuesto, la lista de números. Y de nuevo aquí, preste atención al alcance porque he usado el mismo nombre aquí, lista de números y lista de números, pero esas son dos variables diferentes o dos listas diferentes aquí. Porque esta será una variable local dentro de la función. Esta es solo la variable que usamos dentro de nuestro programa. Así que pongo los dos puntos aquí, la hendidura es muy importante. Y lo que voy a hacer aquí es copiar este código aquí dentro. Así que lo que puedo hacer es simplemente volver aquí, copiar eso, y luego voy a sangrar las líneas seleccionadas una vez más. Así que asegúrate de tener 4 espacios para el primero, y luego 8 para el siguiente, y luego tendrás 2 espacios para el tercero. La sangría aquí, como puedes ver, todo está sangrado una vez más porque estamos dentro de una función. Así que ahora voy a quitar eso aquí. En realidad, también necesito poner el valor máximo aquí. Creo un valor máximo, luego calculo el valor máximo, y luego voy a agregar una nueva línea. Así que voy a volver a esta sangría aquí y devuelvo el valor máximo. Así que es muy importante que ponga el valor máximo de retorno en esta sangría, lo que significa que se ejecutará después del bugle for. Si pongo el retorno aquí con esa sangría, ¿qué significa? Significa que cuando ejecutamos el bucle for por primera vez, ejecutará ese código, y luego devolverá directamente el valor máximo después del primer elemento de la matriz. Y si uso otra sangría, significa que la primera vez que pasamos por eso, si la primera vez esto se evalúa como verdadero, entramos en ese bloque de código y devolvemos el valor máximo sin pasar por todos los elementos de la matriz. Así que la sangría es muy importante aquí. Y lo que voy a hacer aquí es ahora voy a llamar a esa función desde el programa principal. Así que getMaxValue, y aquí voy a presionar control y espacio para obtener el autocompletado, y le voy a dar numberList, porque necesito dar una lista. Y en realidad voy a guardar ese valor dentro de una variable, porque si lo llamo así, obtendré un número, pero no se guardará. Pongamos dentro maxValue y ejecutémoslo, y funciona. MaxValue es 78. Así que ahora puedes ver que tu programa tiene solo 3 líneas de código, y tienes una función que hace todo el cálculo. Y de hecho, puedes crear una nueva lista de números, y puedes usar esa función de nuevo sin tener que copiar y pegar ese código cada vez. Y una vez más aquí, puedes ver el maxValue aquí, tenemos el mismo nombre que aquí, pero como este es un alcance diferente, esta no es la misma variable. Es por eso que podemos usar el mismo nombre, igual para numberList. Genial, así que has terminado la actividad 3. Si tienes algún problema, ya sea con funciones, con variables, con el alcance, con bucles for, con declaraciones if, cualquier cosa, por favor vuelve a la lección correspondiente para entender más. Y luego vuelve a esta actividad y asegúrate de que te sientes cómodo haciendo la actividad por ti mismo. Solo una cosa más antes de que terminemos esta sección de Python. Hablemos de módulos de Python y cómo usarlos. Por lo tanto, en Python, o en cualquier otro lenguaje, se obtiene un conjunto básico de funciones y palabras clave. Por ejemplo, la función prend es parte de las funciones principales de Python. También puede usar palabras clave, como def, para crear una función, etc. Pero esta base central es de alguna manera bastante limitada.
Si desea conectarse a GPIOS en su Raspberry Pi, o si desea iniciar un servidor web, o cualquier cosa más complicada, tendrá que escribir un montón de código usted mismo, y esto te llevará una eternidad. Es por eso que puedes usar librerías, que se llaman módulos en Python. Las librerías contienen un conjunto de funcionalidades plug and play para resolver un problema específico. En lo que sigue a este curso, usaremos un módulo de Python para usar GPIOS, otro para usar la cámara, etc. Eso hará las cosas muy simples. También puedes tener, por ejemplo, módulos de Python para hacer operaciones matemáticas, computar todo tipo de estadísticas. Bueno, el número de posibilidades es infinito. Aquí te voy a mostrar cómo usar una biblioteca, que es la biblioteca de tiempo, y esta biblioteca te permitirá usar funcionalidades de tiempo en Python. Así que para importar una nueva biblioteca, solo tienes que usar la palabra clave importar y luego el nombre de la biblioteca. Voy a usar aquí, por ejemplo, tiempo de importación, y por lo general es mejor importar bibliotecas al principio de sus programas. Así que las primeras líneas de su programa siempre serán las líneas de importación. Entonces, si ejecuto eso, digamos, guárdelo como módulos. PY, en realidad puedo ejecutar el script. No pasa nada, pero hemos importado el módulo de tiempo dentro de este programa. Digamos que pongo un nombre que no existe, un módulo que no existe, tendrá un error de módulo no encontrado, sin nombre de módulo, esas cosas. Entonces, si puede ejecutar el script solo con el nombre del módulo de importación, significa que el módulo ha sido encontrado. Y ahora, por lo general, un módulo o una biblioteca contiene diferentes funciones que puedes usar. Aquí, por ejemplo, vamos a usar la función time.sleep. Y damos una cantidad de segundos. Así que digamos 1. Así que esto realmente hará que el programa se detenga por un segundo. Hagamos realmente print A y luego imprimamos B. Y ejecutemos play y miremos el cel aquí. Entonces A y luego un segundo después de B. Puedes ver la pausa aquí. No es A y B directamente, es A y luego time.sleep 1 y luego B. Así que en el seguimiento de este curso, vamos a usar más módulos. Vamos a usar mucho la funcionalidad time.sleep. Y vamos a importar y usar más módulos. Y descubrirá algunas de las funciones más importantes de los módulos más importantes para hacer grandes proyectos con su Raspberry Pi. Felicitaciones, acaba de terminar la segunda parte principal de este curso. Después de instalar y configurar su Raspberry Pi, ha aprendido a comenzar a escribir programas con Python. Con variables, funciones, condiciones, bucles y listas, ya tienes una muy buena base que te ayudará no solo durante este curso, sino también durante toda tu vida cuando necesites trabajar en algunas tareas relacionadas con la programación. Asegúrese de que se siente cómodo haciendo todas las actividades antes de continuar. Si es necesario, rehaga las actividades y vuelva a ver algunas de las lecciones de Python hasta que las cosas estén 100% claras para ti. Y ahora, lo interesante está por venir. Aprovecharás tu Python para usar las funcionalidades de Raspberry Pi comenzando con GPIOS. Después de eso, podrás comenzar a trabajar en tus propios proyectos divertidos.